tal? En esta ocasión trabajaremos un ejercicio con el método de ortogonalización de Gram-Schmidt, de tal manera que podremos recuperar un conjunto de polinomios que le llamaremos polinomios de Chebyshev de tipo 2. Para ello revisaremos el enunciado que nos va a proporcionar información. Seguiremos esta técnica de ortogonalización tal cual la revisaron en las notas. Para ello va a ser muy importante considerar la información que se nos indica en el siguiente enunciado. Se nos pide que con el método de ortogonalización de Gram-Schmidt construyamos los primeros tres polinomios de Chebyshev de tipo 2. Aquí revisaremos que aunque todavía no tenemos información sobre cómo son estas funciones, estos polinomios de Chebyshev, de qué manera se recuperan, obviamente de lo que ya hemos visto y manejado, que serán las correspondientes soluciones a la ecuación diferencial de Chebyshev de tipo 2. Pero en este momento, para este ejercicio, partimos de lo siguiente. Vamos a considerar un conjunto de funciones un, que serán x elevado al exponente n, que son, este conjunto de funciones un es un conjunto de funciones no ortogonales. También debemos de considerar el índice n, partirá de valores de 0, 1, 2, etc. El intervalo que debemos de considerar en este caso, que también es muy importante, es el siguiente. Los valores de x serán tales que es menor o igual que 1, pero mayor o igual que menos 1. Y por último, la función de peso que vamos a considerar para este ejercicio es la siguiente. Esta omega de x va a ser igual a 1 menos x al cuadrado elevada al exponente 1 medio. Bien, para esta parte de considerar la normalización de los polinomios de Chebyshev de tipo 2, que llamaremos un de x, vamos a considerar la siguiente expresión. Esta expresión nos está indicando que cuando tengamos el producto de un polinomio de Chebyshev de tipo 2 de orden m multiplicado por un polinomio de orden n, a su vez multiplicado por la función de peso omega, cuando se integra entre menos 1 y 1 con respecto a x, esta integral pues será igual a una delta de mn por el valor de pi medios. Vamos a ocupar este resultado precisamente porque recuerden que en una etapa de normalización, cuando es distinto a la unidad, necesitamos ocupar precisamente este resultado. Este sería un primer resultado que vamos a utilizar, y el siguiente resultado, pues también con el fin de reducir el tiempo al momento de resolver o calcular algunas integrales, nos vamos a apoyar con el siguiente resultado. Tenemos una integral de menos 1 a 1 del producto de x elevado al exponente 2 por n, que multiplica a esta función 1 menos x al cuadrado por el exponente elevado al exponente 1 medio. Esta integral tiene los siguientes resultados. Cuando n es igual a 0, la integral vale pi medios. Cuando la n es 1, 2, etc., tendremos que ocupar esta expresión, pi medios multiplicada por el correspondiente valor de este cociente. Vemos y ya reconocemos que tenemos en el numerador un doble factorial y en el denominador también un doble factorial, que es algo que también vimos ya en la parte inicial del curso. Esta integral la vamos a ocupar precisamente, y no tengo duda de que ustedes puedan llegar a estos resultados sin no haya contratiempo, para básicamente, siguiendo la solución de esta integral como lo han hecho previamente ya en los cursos de cálculo. Bien, entonces ahora vamos a comenzar la técnica en donde tenemos que ocupar los correspondientes valores de n. Como nos piden los tres primeros polinomios, en este caso tendremos que considerar el caso cuando n vale 0, cuando n vale 1 y cuando n vale 2. Y entonces vamos a seguir la técnica de ortogonalización. Tomamos el valor de n igual a 0, de tal manera que, de acuerdo a lo que ya revisamos, la primera función u0 de x va a ser igual a la unidad. Veremos que este conjunto de funciones, sabemos que este conjunto de funciones u de x es un conjunto de funciones no ortogonales. Por lo tanto, una función intermedia psi0 pues va a ser igual a la unidad. Y después sabemos que para calcular la función normalizada, la función phi0, pues necesitamos considerar lo siguiente. Este valor n0
corresponde al valor de normalización que multiplica a la función psi0, y en el denominador tenemos que calcular esta integral que corresponde al producto de psi0 elevado al cuadrado, que multiplica la función de peso omega, se integra con respecto a x y después se calcula, se eleva al exponente 1/2. Y en este caso el valor de n0 al cuadrado es igual a pi medios. ¿De dónde obtuvimos este valor? Recuerden que acabamos de presentar esas dos diapositivas el valor de normalización para los polinomios de Chebyshev de tipo 2. Hay que tener aquí cuidado en el sentido de que este valor de n0 es el valor de n0 al cuadrado, pero aquí en esta expresión nos están pidiendo n0. Bien, entonces el siguiente punto es calcular la integral en el denominador de la expresión, es decir, calcular esta expresión, que entonces ahora tenemos que apoyarnos con esa integral que habíamos mencionado como integral de apoyo, más bien los resultados es lo que vamos a ocupar directamente, de tal manera que esta integral, en el caso de n igual a 0, sería pi medios elevado al exponente 1/2. Y entonces ahora ya tendríamos la información necesaria para poder calcular esta primera función phi0, como ya sabemos quién es n0, psi0 y el valor de esta integral. Entonces estaríamos sustituyendo los correspondientes valores de tal manera que este cociente nos devuelve la unidad. Y entonces ya tenemos el primer resultado, es decir, ya hemos recuperado la primera función ortogonal correspondiente a los polinomios de Chebyshev de tipo 2. Es decir, la función psi0 de x va a ser igual a la unidad. De esta manera ya tenemos la primera función que veremos que este conjunto de funciones psi-n pues ya serán funciones ortogonales entre sí. Bien, ahora continuamos con el método de ortogonalización y ahora estaremos ocupando el valor de n igual a 2. De tal manera que nuestra función u1 pues sería en este caso sería el valor de x elevado a la n, pero x a la n es 1, entonces tendremos x. Y recordemos que hay una expresión que nos indica que la función psi1 pues va a ser igual a la suma de u1 más un coeficiente a10 que está multiplicado por la función phi0, donde el coeficiente phi0 sabemos que lo recuperamos de esta siguiente expresión. Tomamos el negativo de un cociente, la integral del producto de u1 por phi0 por la función de peso. Todo esto lo integramos con respecto a x y en el denominador tomamos el valor de n0 al cuadrado. Y el valor de este coeficiente, una vez que sustituimos los correspondientes valores para la función u1, que es el valor de la variable x, la función phi0 es la unidad, y la función de peso es 1 menos x al cuadrado elevado al exponente en medio. El valor de n0 elevado al cuadrado ya lo conocemos de la condición de ortogonalidad, de tal manera que vale pi medios. Y esta integral, la que tenemos en el numerador por la simetría, en este caso en el intervalo y además por el integrando, esa integral vale 0 y dividido entre pi medios nos devuelve 0. De tal manera que nuestra función intermedia psi1 va a ser igual a x. Y entonces ahora ya podemos presentar la expresión que nos permite obtener la segunda función ortogonal phi1, de tal manera que tendríamos que calcular lo siguiente. En el numerador el valor de n1 multiplicado por la función x y en el denominador esta integral donde ahora tenemos la función phi1 elevado al cuadrado multiplicada por la función de peso omega. Y ahora el n1 al cuadrado, recordemos que lo obtenemos de la condición de ortogonalidad y en este caso vale pi medios. Bien, entonces el siguiente paso sería calcular el valor de la integral que tenemos en el denominador. En este caso tenemos esta expresión, tenemos ahora en el integrando x cuadrada multiplicada por 1 menos x al cuadrado elevado al exponente en medio, ocupando esa regla de la integral donde tenemos un x elevado a la 2n por esta misma función, sabemos que nos va a devolver pi octavos.
Y entonces ahora podemos presentar la función phi1 con los correspondientes valores. La función psi1 x y después el correspondiente valor de n1. Recordemos que n1 al cuadrado es pi medios, entonces n1 es raíz de pi medios. Y este valor que acabamos de obtener de la integral del denominador, sabemos que también está elevada al exponente 1 medio, por lo tanto este cociente nos devuelve el siguiente valor, 2x. De tal manera que ahora ya hemos calculado la segunda función ortogonal correspondiente a los polinomios de Chebyshev de tipo 2, es decir, phi2 es igual a 2x. Bien, el siguiente paso es cambiar el tercer valor, ahora con n igual a 2. De tal manera que nuestra función inicial u2 será x cuadrada, x al cuadrado, y la función intermedia psi2 tendrá esta expresión. Es el valor de la función u2 más el producto del coeficiente a20 por la función phi0 más el producto del coeficiente a21 por la función phi1, donde el coeficiente A20 tiene la siguiente expresión. Calculamos el negativo de este cociente, la integral multiplica a U2 por la función phi0, por la función de peso, todo esto se integra con respecto a x. En el denominador ocupamos el valor de n0 al cuadrado. Cuando sustituimos los correspondientes valores, llegaríamos a esta expresión. La integral que tenemos aquí en el numerador ya la hemos calculado, ya sabemos cuál es el resultado, de tal manera que al dividir ese resultado entre pi medios, recuperamos el valor de menos un cuarto. Para el coeficiente A21 expresamos inicialmente la correspondiente operación que involucra en el numerador la integral de U2 por el valor de la función phi1, que ya la conocemos, multiplicada por la función de peso. Todo esto se integra con respecto a x y en el denominador tenemos n1 al cuadrado. Este cociente tomamos el negativo para que esto nos devolvería el correspondiente valor del coeficiente A21. Al hacer la sustitución con los correspondientes valores, tenemos lo siguiente. Tenemos un 2 que multiplica esta integral y vemos que ahora en el integrando tenemos un producto de x al cubo por esta función 1 menos x al cuadrado elevado al exponente 1 medio. De tal manera que, nuevamente por cuestiones de simetría, el valor de esta integral se anula, por lo tanto el coeficiente A21 es 0. Una vez que ya tenemos calculado A20 y A21, podemos presentar la función intermedia psi2, que en este caso corresponde al valor de x al cuadrado menos un cuarto. Y entonces ahora ya tenemos los elementos necesarios para poder calcular la tercera función ortogonal phi2, que requiere en este caso del valor de n2 multiplicado por la función phi2 que ya tenemos aquí arriba, y en el denominador tenemos una integral que requiere calcular phi2 elevado al cuadrado multiplicado por la función omega, la función de peso. Todo esto se integra con respecto a x y después tomamos el correspondiente valor de un medio, lo elevamos a un medio, es decir, tomamos la raíz cuadrada. Y bien, entonces la expresión que necesitamos es la siguiente. Esta expresión nos está diciendo que tenemos que calcular este cociente. En la parte de arriba ya tenemos el correspondiente valor de n1 al cuadrado por la función psi2. Y quizá la expresión que tenemos que revisar con mucho cuidado es la integral que tenemos en el denominador. ¿Por qué? Porque tenemos un producto de un binomio por la función de peso, y todo esto se integra y después se toma la correspondiente potencia, se eleva la potencia de un medio. Bien, para poder simplificar toda la expresión, pues hacemos una simplificación tanto del numerador como del denominador. Entonces, inicialmente esta expresión en el numerador la simplificamos de tal manera que tenemos un producto de raíz de pi entre 2 por 4x al cuadrado menos 1 entre 4. Y podemos hacer exactamente lo mismo para el denominador. Y bien, esta integral vamos a tener que hacer el desarrollo del binomio, de tal manera que obtendríamos lo siguiente. Tenemos aquí ya el desarrollo de este binomio, x elevado a la cuarta potencia menos x cuadrada entre 2 más 1/16. Todo esto multiplicado por la correspondiente función 1 menos x al cuadrado elevado al exponente 1 medio.
y toda esta integral la tenemos que elevar al exponente 1/2. Y haciendo las correspondientes operaciones y ocupando la regla que vimos hace un momento, en donde podemos ocupar el cálculo de una integral del tipo x a la 2n por esta función, obtenemos lo siguiente. Esta integral de x elevado a la cuarta potencia por esta función nos devuelve un valor de pi 16avos. Esta integral del negativo de x al cuadrado entre 2 por esta función nos devuelve este resultado, que vemos que corresponde a menos pi 16. Y esta última integral de un 16avo por esta función nos devuelve un valor de... Y bien, entonces al tomar la correspondiente raíz de pi entre 32, tendremos este valor, pero recordemos que si hacemos una simplificación, tenemos en el denominador de ese radical un factor de 2 elevado a una potencia, de tal manera que esta expresión la simplificamos al máximo y nos devuelve un cuarto por raíz de pi entre 2. Y entonces ahora ya hemos recuperado la tercera función ortogonal de los polinomios de Chebyshev. En este caso estaría dada por esta expresión, phi 2, y haciendo las correspondientes operaciones algebraicas, vemos que tenemos un término pi entre 2, pi entre 2. Aquí este factor de 4 se cancela con el otro, de tal manera que obtenemos este resultado. Y bien, entonces nuestra tercera solución sería este polinomio 4 por x al cuadrado menos 1. Y a manera de conclusión podemos presentar lo siguiente. Se han construido las funciones phi de phi i de x, donde i vale 1, 2, 3, que ahora vamos a renombrar como u mayúscula de i, que es una función de x, también con i igual a 1, 2, 3. Y a estas funciones u de n les llamaremos los polinomios de Chebyshev de orden n de tipo 2. Volvemos a comentar, esta función especial, este conjunto de funciones especiales, lo veremos ya en el tema 5. Estudiaremos la naturaleza de la ecuación diferencial, de las soluciones, de las características y propiedades de esta función especial. Pero en este ejercicio hemos ocupado y hemos recuperado la condición de ortogonalidad. Y bien, entonces los primeros polinomios de Chebyshev de tipo 2 serían los siguientes. U0 vale 1, U1 vale 2x, U2 vale 4x elevado al cuadrado menos 1. Y siguiendo este procedimiento de ortogonalización de Gram-Schmidt, podemos recuperar más funciones ortogonales. Y para tener una idea de cómo son estas funciones, podemos graficarlas. Presentamos la gráfica correspondiente a los primeros polinomios de Chebyshev de tipo 2. En color rojo tenemos el polinomio U0, color azul el U1, en color magenta U2, color verde U3 y en color café U4. Veremos en el tema 5 varias aplicaciones y veremos la gran utilidad que tienen estos polinomios de Chebyshev y en particular algunas funciones especiales, porque veremos que las raíces de estas funciones, es decir, los puntos en donde cruzan los valores con y igual a 0, pues serán de gran utilidad, en particular para las técnicas de cuadraturas. Es decir, si buscamos integrar numéricamente con algún procedimiento, los ceros de estas raíces pues, van a ser de utilidad. Cambiaremos de una integración en donde en nuestro dominio tenemos una separación equidistante a una separación que ya no es uniforme. Y esta parte se justifica precisamente en el curso de física computacional, ya que el algoritmo que utiliza las raíces de una función especial es mucho más eficiente y consume menos tiempo. El tiempo para el cual se recuperan los valores de la integración son menores en comparación de una integración que considera un espaciamiento uniforme. Bien, de esta manera concluye la revisión de este ejercicio, que ha sido muy breve. También por ahí ya tenemos en el canal de YouTube un segundo ejercicio resuelto que les pedimos que lo consulten, que lo trabajen, que lo revisen y que complementen el material de trabajo que está disponible en la plataforma Moodle. Les pedimos que nos dejen un correspondiente like, se suscriban al canal si no lo han hecho.
Recuerden que estamos presentando videos cada semana. Esto enriquece mucho el curso. También pueden compartirlo con sus compañeros. Pueden hacernos promoción dentro de los contactos que tengan, ya sea en YouTube, en Gmail. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.